Bendecimos el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por su fidelidad. También le queremos dar gracias a la iglesia por su dedicación y por su fuerza y por su disciplina. Los bendigo a todos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos a veces complicados, pero Dios es un Dios bueno. Confiamos en un Dios que es el más grande vencedor. No hay nadie que lo pueda superar a Él. Amén. ¿Cuántos saben eso? Primero le voy a hacer dos anuncios. La primero, el día lunes 18, que es el próximo lunes, después de las elecciones, vamos a tener un servicio de milagros aquí. Lunes de 6 a 8. Un servicio de milagros que usted puede traer enfermos, invitar personas. No importa que no vengan a la iglesia, invítelos. La sanidad Dios la dio para todos. Es abierta para todos. La liberación es abierta para todos, la restauración también. Y queremos que este servicio de milagros se posicione. Estamos haciendo dos en el mes. Vamos a hacer uno el 18 y otro lo vamos a hacer el 25. ¿Por qué no lo hicimos en estos dos lunes? Porque fueron lunes festivos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor por el servicio de milagros? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Hay algo más. El día 23 de junio vamos a tener el servicio de jóvenes. Pastor Julio, póngase de pie. Cargado de ministrar la palabra a los jóvenes. Dios lo ha escogido, lo ha llamado. Es un hombre fiel, es un hombre que se ha dedicado en este tiempo, que lleva con nosotros, ha crecido y ha sido levantado para traer una palabra de edificación a los jóvenes, traer una palabra de orientación, traer una administración de gloria y de poder de Dios para que todos los jóvenes de Casa Apostólica anden por el buen camino, sean gente correcta, gente de bien, gente próspera, gente bendecida, buenos hijos, que amen a sus padres, que obedezcan a sus padres, que eso casi no se ve. Lo que más se ve es que los hijos quieren mandar en las casas, no meten plata y sin embargo quieren mandar, no hacen oficio y sin embargo quieren mandar. Entonces, la palabra que Julio va a traer es una palabra del reino para cada joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten las manos a los jóvenes. Bendiga a los jóvenes. Hagan bulla, griten. Amén. Y queremos que este sábado, próximo sábado, de 5 de la tarde a 6:30, nos acompañen, estén aquí y reciban. ¿Aló? Joven de corazón. Amén, lo aplaudimos también, lo bendecimos. Gracias, Julio. Y estamos en un tiempo en Colombia que se está moviendo mucho las dos fuerzas. Nosotros estamos viendo el reino que representamos. ¿Cuántos saben que nosotros representamos un reino? ¿Cuál es el reino que nosotros representamos? El reino de Dios, el reino de la luz. Pero hay un reino que es el reino de la oscuridad, el reino de la muerte, el reino de la enfermedad, el reino de la pobreza, el reino de la esclavitud, el reino que Satanás tuvo por casi 4.000 años sobre la tierra. Pero ¿quién le arrebató a Satanás ese poder? Diga, Jesucristo. Cristo vino a la tierra y le quitó el dominio, le quitó el poder. La Biblia literalmente dice que le quitó las llaves del mismo infierno. Amén. ¿Cuántos saben eso? Es decir, que Satanás está viviendo en un lugar. ¿Cuál es el lugar donde vive Satanás? El infierno. Y de ese lugar, él ni siquiera tiene las llaves, para que usted sepa. Amén. Le quitó las llaves de la muerte, porque Satanás a todo el que cogía con la muerte lo atemorizaba y lo aterrorizaba. Pero está muerto completamente. Está vencido totalmente, como dice la palabra. Amén. Y hoy la predicación se llama El plan de Dios se revela por el Evangelio. El plan de Dios se revela por el Evangelio. Todas las cosas de Dios
Muchas veces son un misterio. ¿Cuántos saben que Dios trabaja con eso? Y que el hombre durante muchos años, 4000 años, prácticamente no se sabía de qué se trataba el plan de Dios. Pero cuando Jesús vino a la tierra, aun cuando había habido de generación en generación muchos hombres que eran antorchas de fuego encendido de Dios, en cada generación Dios tenía alguien que portaba su voz, que portaba su mensaje, que portaba lo que Dios quería que se escuchara, lo que Dios quería que se supiera. Pero de todas maneras las cosas no estaban claras. Israel fue una nación escogida para portar el evangelio de Dios, para traer de boca en boca padres e hijos y luego escritos que sostuvieran la fe en un Dios vivo, en un Dios único, en un Dios poderoso, en un Dios que estaba cercano al hombre, en un Dios que podía responderte a ti por su palabra para bendecirte. Porque cuando Satanás tomó el dominio de la tierra, que se lo quitó a Adán, inmediatamente él esclavizó al hombre. Pero los hombres de Dios aún se levantaban en contra de esta dominación satánica. Entonces quiero que usted sepa todo esto, porque Israel, ¿por qué la iglesia bendice a Israel? ¿Y por qué muchos odian a Israel? Los hijos del diablo todos odian a Israel y la maldicen. Pero Dios dice, yo maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Si usted no es un hombre o una mujer o un joven que bendice a Israel, yo le doy un consejo. Yo cuando me levanto en la madrugada, me voy a la sala de mi casa, abro un poquito no la ventana, sino abro la cortina y desde allí miro hacia dónde, hacia el lado oriente. ¿Por qué? Porque Israel, ¿dónde queda? Hacia el oriente, por el Oriente Medio. Y hacia allá dirijo mis manos y yo bendigo todos los días de mi vida. Estoy bendiciendo ¿a quién? A Israel. ¿Y sabes qué? Esta enseñanza es maravillosa porque la palabra dice, yo bendeciré a los que te bendigan. Si usted bendice a Israel todos los días, vea, de manera sobrenatural, Dios le va a dar respuesta a muchas cosas que a veces ni siquiera tú estás orando. Amén. Mi esposa tiene también esa costumbre, entonces te la regalamos ahora. Usted busque un lugar desde su casa, y si desde tu casa no se puede ver el oriente, por donde sale el sol es el oriente, entonces usted salga, o busque un medio, o vaya al patio, pero oriéntese hacia el sur, hacia allá, hacia el oriente, perdón, y allá bendiga a Israel, porque Israel es una nación bendecida por Dios, fue escogida por Dios. Sin Israel no hubiera venido Jesús. ¿Cuántos bendicen a Israel por Jesucristo? Yo quiero que les dé un aplauso a Israel por Jesucristo. Y todos los que maldicen a Israel irremisiblemente caen totalmente fulminados por el Señor. Amén. Entonces, Israel fue el portador, fue el mensajero de Dios. Hasta tanto vino ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es judío. Nació en la nación judía de Israel. Y Jesús vino a esta tierra para aclarar los misterios, para revelar al hombre, para quitar lo que estaba oculto, lo que se llaman los velos en los ojos que no dejan que la gente vea. Porque cuando usted pone un trapo negro aquí, usted no puede caminar ni hasta la puerta, porque lo más seguro es que se haga un chichón estrellándose con esa pared. Y así estaba la humanidad, envelada. Pero cuando Jesús vino a traer revelación, Jesús vino a traer la luz de Dios. Fue lo más parecido a cuando sale con toda su fuerza y con todo su poder el sol, que la oscuridad se va. ¿Cuántos saben que hay una oscuridad muy tremenda a las 3 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, pero luego comienzan a verse un fulgor, ¿verdad?, de luces, y eso comienza hasta que aparece la claridad del día y toda esa oscuridad se va. Amén. Así fue la llegada de Jesús a la tierra, trajo toda la luz, porque Jesucristo es el sol naciente. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el sol de justicia? Amén. Y que su luz brilla y jamás nadie puede opacar esa luz maravillosa que Jesús dejó. Amén. ¿Y sabes quiénes tienen esa luz hoy? Nosotros.
¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús por la luz que nos dejó? Amén. Y te digo algo, donde tú estés no hay oscuridad. Repito, donde tú estés no hay oscuridad. No importa cuánta tiniebla haya habido en tu familia. No importa cuántas cosas inmundas se hayan hecho en la casa, porque nosotros tenemos unas generaciones anteriores que no conocieron al Señor, pero fueron generaciones que estaban en oscuridad, estaban en maldad, estaban en inmundicia. Pero cuando llega la luz de Cristo, cuando llega el amor del Señor, cuando llega la fuerza del Señor, cuando llega la administración del Señor, cuando el Señor nos sana el corazón, el que antes era un asesino, el que antes era un malvado, los que antes eran perversos, los que antes eran atracadores, ladrones, se convierten. Amén. ¿Cuántos saben eso? Porque Jesús es el único que cambia y transforma los corazones. Amén. No hay más nadie. Hasta la gente más dañada que hay en la sociedad, de arriba abajo, políticos súper corrompidos, empresarios ladrones, gente que roba al Estado, que le roba a la gente, gente que tiene planes de maldad, pero cuando conocen al Señor, ellos se rinden totalmente, amén. Porque Jesús está por encima de todo eso. Y el amor de Jesús llena el corazón del hombre y lo cambia y lo transforma. De eso venimos a hablar hoy, amén. Porque nosotros somos los representantes del Evangelio de Jesucristo hoy, amén. ¿Cuántos evangélicos hay aquí hoy? Quiero oírlo de nuevo. ¿Cuántos evangélicos hay aquí hoy? Bendiga el nombre del Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte a sí mismo. Gloria a Dios. Dice la palabra, aquí estamos viendo algunas cosas, vamos a mirar hoy. Dios tiene un plan maravilloso para su iglesia. Amén. Dios no solamente es un Dios de familia, Dios también es un Dios de iglesia. Él mismo constituyó su iglesia, amén. Él fue quien la hizo. Y te digo algo, hace 2000 años Jesucristo estableció la iglesia y también estableció una palabra que decía que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor, amén. ¿Y cuántos saben que nosotros estamos aquí como los portadores ahora? Somos los portadores de la antorcha de Dios en este tiempo y en esta generación, porque el diablo no podrá callar la boca de los hijos de Dios, amén. Por el contrario, cada día retrocede más. Por el contrario, cada día le reducimos los espacios en la tierra, porque si usted contabiliza, hay más de 3.000 millones de los 7.000 millones que hay en la tierra que son cristianos, que son conocedores de Dios, que son conocedores de la palabra. Y yo le decía a ustedes, y hay un desafío que yo le lancé a la iglesia cuando hicimos la predicación del inicio del año, cuando hablamos de los 7 años, amén, ¿sí se acuerdan? Que dijimos que si nosotros cada uno, tanto los que estamos aquí como los millones y miles de millones de cristianos, nos ganamos 2. En el 2050, toda la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Amén. Y el diablo puede hacer como le dé la gana, puede hacer como quiera, pero está vencido, dígalo así. El diablo puede hacer como quiera, pero está vencido y está derrotado, amén. Y nosotros estamos aquí porque Dios es un Dios que te viene a dar luz en tu vida acerca de esos misterios que nosotros no desentrañamos, amén. Antes eran cosas misteriosas, pero cuando vino Jesucristo, la personificación del mismo Dios aquí en la tierra, con esa luz tan inmensa y con esa sencillez y esa manera tan particular de hablar Jesús, Él aclaró todo. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué dijo Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Diga, el Evangelio significa las buenas noticias. ¿Buenas noticias de quién? Buenas noticias de Dios, amén. Cuando tú y yo abrimos la boca delante de alguien que no sabe, son las buenas noticias. No son las noticias de Caracol, ni las de RCN, ni las noticias
de los diarios amarillistas donde usted ve inmediatamente cuántos muertos, cuántos robos, cuántos atracos. Esas son buenas noticias, diga, esas son malas noticias. Noticias perversas, pero las noticias del reino son noticias de poder, noticias de gloria, noticias que traen esperanza, noticias que traen fuerza para vivir, amén. Noticias que hacen que una persona que se va a suicidar se para ahí y se devuelve y comienza a vivir otra vida diferente, amén. Esa es la noticia que tú y yo tenemos que abrir la boca, amén. El diablo no te puede cerrar la boca, nadie te puede cerrar la boca, y menos ahora en Colombia, amén. Porque tenemos una iglesia poderosa. ¿Cuántos saben que tenemos una iglesia poderosa? Y un liderazgo fuerte. Y hay un choque de trenes. Pero no importa. No importa si se reúnen hasta el sábado y se la van de corrido, y si ahora los demonios están haciendo vigilia, y los que le sirven a Satanás, y los que le sirven a los chamanes, y pueden hacer lo que les dé la gana. Amén. Se pueden meter donde les dé la gana. Pueden meterse aquí, pero igual, como dijo mi hijo, nosotros representamos la autoridad y el gobierno y el poder de Dios, y todo demonio fuera en el nombre de Jesús. Toda inmundicia y toda contaminación fuera en el nombre de Jesús. Amén. Porque no les tememos. Pero ellos sí aténgase. Cada uno aténgase. Aténgase a lo que hace cuando se levanta en contra del nombre de Dios. Porque Dios es un Dios, no solamente un Dios de amor, también es un Dios de justicia y es un Dios de juicio. Amén. Y los que hoy se levantan contra el nombre del Señor tendrán su paga. Yo no sé cuál será la paga, pero diga, pero de que tiene su paga, la tienen. Amén. Entonces decimos que el reino de Dios es un misterio. La unión de los judíos con los gentiles también es un misterio. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a saber que aparte de una nación como Israel, que toda la vida Dios la cogió de niña, como dice que la cogió como una niña que nace en la calle, la dejan, ¿cómo la dejan? Con el ombligo, todavía no se lo habían cortado, llena de sangre, sucia, porque cuando una persona nace, si la tiran a la calle, ¿cómo se ve? Se ve hedionda, se ve inmunda, ¿verdad? Y llena de sangre. Y dice el Señor, así yo cogí a Israel y la crié y la levanté como si fuera mi propia hija. Amén. Y le corté el ombligo y la bañé y le puse las mejores ropas y le di las mejores comidas, y dice que ella creciera y creciera para convertirse en una hermosa y maravillosa mujer. Está hablando el Señor del amor por Israel y cómo Israel, desde la época de Abraham, que el Señor llamó a Abraham, hasta hoy y hasta que vino Jesús, cuánto no le tocó el Señor hacer por esa nación. Pero hoy quiero decirte algo. Hace 2000 años ya entró una nueva etapa en la tierra. Se inició una nueva etapa, porque antes no se hablaba, sino Israel tenía la visión y el objetivo y la búsqueda, ¿cuál era? Establecerse en un territorio físico. Pero cuando Jesús vino, la visión cambió total y completamente. Amén. Porque Jesús vino a ganarse el corazón de toda la humanidad, el corazón de todos los hombres, el alma de todos los hombres. Por eso es que nosotros podemos predicar hoy en cualquier lugar de la tierra. Amén. Aún allá en el Mundial de Rusia hay mucha gente que está predicando la palabra. Amén. Porque allá hay una confederación de 180 países que están viendo eso allá. Y los que lo están viendo por televisión, miles de millones de personas están viendo. Amén. Pero hay una iglesia que está posicionada en toda la tierra, y yo quiero que tú sepas eso, porque de eso se trata la palabra de hoy. El plan de Dios, o sea, la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia, las bendiciones de Dios solamente se pueden conocer ¿cómo? A través de la locura, de la predicación. Amén. ¿Qué usa Dios para que la gente sea bendecida? Diga, la locura de la predicación. Aquí predicamos, ¿verdad? El evangelio de Dios. Y muchas veces a ustedes les parece que lo que los pastores dicen son locura. Cuando le dicen que es mejor vivir con el 90 que con el 100, entonces la persona que es adámica, la persona que nada más piensa con la cabeza pero no tiene espíritu, está muerto en el espíritu, dice, está equivocado. Un matemático está equivocado. Pero ¿cuántos pueden levantar la mano aquí y decir, es verdad, pastor, es mejor que yo viva con el 90 y no con el 100 de lo que me gano? Yo levanto mis dos manos.
Porque nosotros los que vivimos con el 90, tenemos paz en el corazón. Tenemos seguridad de que hay una palabra que Él dijo, en donde dijo, yo reprenderé por vosotros al devorador, y no dejaré que le robe, y no le dejaré que le quite, y no le dejaré que le haga. En cambio hay personas que viven con el 100. Desafortunadamente, ¿cuántos pueden decir, levantar su mano, el 100 no alcanza? ¿Cuántos pueden levantar su mano ahora aquí, pastor, a mí el 100 no me alcanza? Pero el 90 rinde, diga, el 90 rinde. Yo quiero que lo diga, el 90 rinde, pastor. Por eso es que la predicación es una locura. Porque el que es lógico no entiende, pero el que es espiritual dice, entiende todas las cosas. Y es bueno que los niños sepan desde ahora que es mejor el 90 que el 100. Te puedes acostar en paz. Aún si la nevera está vacía, te puedes acostar en paz. Que mañana, Él dice, no tendrá falta de ningún bien. No te faltará comida, no te faltará provisión, porque yo, dice el Señor, yo soy tu proveedor. Aleluya. Eso se llama locura. Pero nosotros le llamamos como fe. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Quiere que Dios esté contento con usted? ¿Qué tiene que hacer? Tener fe. Otra vez, tener fe. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Qué tienes que tener? Fe. El que tiene fe, Dios lo pechicha. Amén. Dios le soba el hombro, le soba la cabeza, le soba los pies. Cualquier dolor se te va. Amén. Porque tú tienes fe. Pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe demanda acción. La primera acción que la fe demanda siempre va a ser, dígalo conmigo, obediencia. ¿Cómo se llama la primera acción de la fe? Obediencia. Ahora levante la mano con todo el corazón. Y si la tienen que levantar por fe, levántela por fe. ¿Cuántos obedientes hay aquí al Señor? ¿Cuántos obedientes hay a la palabra? Si en algo le está fallando al Señor, pídele perdón. Acércate al Señor y dile, Señor, perdóname, porque yo, mira, el que no es obediente no tiene fe. Es un religioso. Pero nosotros aquí, Dios no quiere ningún religioso, amén. Él le dio juguete a los fariseos, a los saduceos y a todos los geos que había en esa época, le dio duro. ¿Y sabe qué le decía Dios al pueblo? Hagan todos lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque de boca predicaban una cosa, pero de hecho vivían otra. Lo que predicaban estaba de acuerdo con la Biblia, pero lo que hacían estaba en contra de la Biblia. ¿Sí se acuerda que Jesús es muy sabio? Hagan todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es decir, no vivas como ellos. Amén. Por eso nosotros aquí no queremos religiosos. El no te pinte, el no te ponga, el no te quites. Obviamente las mujeres tienen que vestir decentemente. Amén. Totalmente con decencia y verse muy hermosas. Amén. Porque la mujer Dios la hizo. Siempre la mujer va a estar en ese sentido por encima del hombre. La mujer es más hermosa que el hombre. ¿Cuántos saben eso? Si el hombre es la corona de la creación, la palabra dice que la mujer es la corona del hombre. O sea, ¿quién está entonces arriba? La mujer. Por eso es que las mujeres mandan. ¿Y el hombre qué hace? Si quieres pelear con Dios, y cuando usted es así, Dios lo bendice, amén. Porque cuando nosotros le damos garrote a las mujeres en la casa, ¿qué pasa? Se llama la Biblia, dice, si tú maltratas a la hija que yo te puse ahí al lado, tus oraciones tienen estorbo. Es decir, Dios dice, no te voy a bendecir, te voy a aguantar ahora, amén. Por eso uno no está peleando con la esposa.
pero lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen esposa? Todos los que tienen esposa, levanten su mano. Y se forman chicharrones en la casa, ¿verdad? Y el hombre tiene la voz más gruesa y grita, y la mujer. Pero no se acuerda el hombre que después que grita y que hace, y si no se arrepiente y si no le pide perdón a la mujer, Dios también lo oyó. Escuche. Y después el hombre dice, mija, las cosas me están saliendo mal, no sé qué pasa, las cosas no caminan. ¿Pero por qué no caminan? Porque él obró mal con la ayuda idónea que Dios le colocó allí. Y es bueno, jóvenes, Cristian, que eres pequeño, y ¿dónde está Jorge? Aprenda eso desde ahora. Amén. Apréndalo desde ahora, para que sepa cómo tiene que tratar a una princesa de Dios, a una reina que Dios ha colocado. Tiene que tratarla, ¿verdad? O de lo contrario va a haber problemas y problemas y problemas, y después ¿cómo se resuelven esos problemas? ¿Cuántos saben que todo esto que estamos hablando aquí son misterios? Amén. La psicología no le entiende. La psicología recomienda otras cosas, pero la psicología no es más que una palabra ¿de quién? De hombre. Vea, yo te voy a decir una cosa, yo aprendí, porque yo he leído muchos libros y cosas en mi vida. Pero todo lo que he leído se llama palabra ¿de qué? De hombre. Pero cuando usted coge la palabra de Dios, ahí hay una sabiduría que es mayor. Una sabiduría que sí te fortalece y que sí te levanta y que sí te edifica. Por eso hay gente que ni siquiera han hecho un tercero de primaria, pero cuando conocen la palabra, se vuelve un universitario, se vuelve una gente de posgrado, de diplomado, de maestría, porque conocen lo del corazón de Dios. Y Dios te da discernimiento para saber cómo son la gente, cómo son las personas. Y le preguntan a una persona, ¿usted qué estudió? No, tercero de primaria. Pero tú hablas y aconsejas mejor que un psicólogo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el pastor está diciendo verdad? Porque la sabiduría que está contenida en la palabra es muy poderosa. Amén. Aleluya. Dice la palabra en Marcos 4:11 que a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino. Veamos lo que dice la palabra. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Es decir, la gente que está fuera en la calle, que no hace parte del reino, la gente que está en la calle, aún nuestros propios familiares, con toda la educación que puedan tener, ellos no entienden los misterios del reino. Y dice, esos pastores son locos, esos ministros, esos ujieres, son como se llama, los maltratan, hablan mal. Pero ¿cuántos ujieres aquí hacen su trabajo con amor y saben que Dios está viendo ese trabajo y saben que Dios recompensa? Amén. Independientemente de lo que diga el hombre. Porque el hombre que está en la calle no entiende nada de esto. Amén. Pero nosotros sí lo entendemos. Y usted que está aquí, pueblo, también es llamado a entender la revelación del misterio ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Porque Dios determinó, desde que Él sembró al hombre en la tierra, que Él iba a establecer un reino. Amén. ¿Qué iba a establecer Dios aquí en la tierra? Un reino. Y no importa, ¿usted cree que Dios no sabía que la serpiente y Satanás iban a engañar al hombre? Cogiéndolo así novatico. Claro, obviamente lo iban a engañar. ¿Y usted cree que el diablo es más inteligente que el Señor? El Señor, cuando el diablo piensa una, ya Dios va como 7 cuadras por encima, por adelante. Y Dios todo lo tiene planeado. Amén. Y le dio ventaja, ¿verdad? Le dio gabela durante muchísimas décadas y milenios. Le dio ventaja. Pero cuando Dios aprieta, el pobre diablo no tiene para dónde coger. Amén. No tiene para dónde coger porque es limitado. Satanás y todas sus huestes de maldad son criaturas creadas. ¿Por quién? Por Dios. Pero Dios es el creador. ¿Quién es más poderoso? ¿Un programa que usted haga o el programador?
El programador puede hacer otros programas por encima del programita que ya hizo inicialmente. Es como el que fabrica una silla o el que fabrica un mueble. Puede hacer 10 cosas mejores. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces Dios nos dio la capacidad de entender estos misterios. Y los que están afuera, dice la Biblia, le habla por parábola. ¿Qué es parábola? Parábola es que no estamos hablando de la parábola matemática. La parábola es que es una enseñanza en la cual el que no está metido en la jugada del reino pierde el año, queda por fuera. ¿Y Jesucristo cómo hablaba? Por parábolas, pura parábola, y la gente quedaba. La gente lo seguía más por los milagros que por lo que él hablaba. Pero los discípulos en los secretos, Señor, ven acá, que esa parábola, ¿qué querías tú decir? ¿Qué querías tú enseñar con esto? Todas las parábolas. Usted ve los evangelios y va a encontrar que lo que Jesús hablaba era pura parábola. Y como usted se haga el loco, usted y yo nos hacemos el loco de no tener a Cristo sembrado en el corazón y amarlo, ¿qué va a pasar con nosotros? Usted coge la Biblia y también la Biblia para usted, ¿qué va a hacer? Una parábola. ¿Qué significa parábola? Que no entiende nada. Nada entiende. Y cuando cree que entiende, se le enreda todo. Pero cuando uno se convierte en un discípulo que sigue al Señor, se te revela. Se te abren los sentidos, se te abre el entendimiento, el cerebro este que tenemos. Ah, claro. Amén. Y entonces usted entiende, ahora caigo en cuenta qué es lo que el Señor quiere decir aquí en esta palabra. Eso se llama revelación de Dios. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen? Voy a hacer una pregunta firme. Cuando Jesucristo vino, primero dijo, el reino se ha acercado. Después, ¿qué dijo? El reino de Dios está entre ustedes, o sea, está aquí. Ahora, la pregunta del billón que yo hago, ¿usted cree que cuando Jesucristo se fue para el cielo, qué pasó con el reino de Dios? ¿Se lo llevó o lo dejó? No vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del reino, estamos hablando del reino. ¿Qué pasó con el reino? El Señor vino y trajo el reino. Primero dijo, está cerca. Después cuando dijo, ¿sí te acuerdas cuando dijo? Si yo, por el dedo de Dios, ¿se acuerdan de esa palabra? Hecho fuera un demonio, es que ha llegado el reino de Dios a ustedes. Es decir, que si usted aquí ve milagros, si usted aquí ve que la palabra que Dios habla es una palabra de verdad, es una palabra que se cumple, es una palabra que es real, porque usted recibe consejo, usted recibe palabra todos los domingos y recibe palabra ahora los viernes y va a recibir palabra los lunes y va a recibir palabra los jóvenes el sábado. Y entonces esa palabra, dice la Biblia, mi palabra no volverá vacía. ¿Usted cree que la palabra que el pastor está soltando aquí volverá vacía? Dice, no, sino que esa palabra cumplirá todo el propósito por el cual Dios quiso que yo la hablara hoy para usted. Amén. Entonces, ¿la idea cuál es? La pregunta que yo les hago, ¿ustedes están dentro del reino de Dios o están afuera? Vamos otra vez. ¿Están dentro o están fuera? Diga, levante su mano ahora, diga, Señor, yo estoy dentro de tu reino. Yo hago parte de tu reino. Muchos teólogos le tienen miedo a esto, pero realmente el reino de Dios, cuando hablamos de iglesia, ¿la iglesia qué es según la palabra? La novia de Jesús, la esposa de Jesús. ¿Cómo se llama la esposa de Dios? Israel. O sea, el Padre tiene una esposa, ¿cómo se llama? Israel. Dice que esa es la niña de los ojos de Dios. ¿Y cómo se llama la de Jesús? El Hijo. La iglesia. Tóquese la mano aquí y diga, yo hago parte de la novia de Jesucristo, de la esposa del Cordero. Amén.
Por eso es que quiero que usted lo repita y se lo repita 1000 veces porque que el diablo lo sepa, que usted tiene dueño. Amén. Hombres y mujeres, aquí tenemos un dueño que se llama Jesucristo y el diablo no puede venir a hacer farola ni a hacer ninguna tontería ni ninguna brutalidad con nosotros. Porque Dios, el Señor, que ya lo venció, volverá a darle. Amén. ¿Cuántos lo creen más? Aplauda al Señor si lo cree de verdad. En Efesios 3:10, Julio, dice la Biblia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de principados, habla de potestades, habla de huestes de maldad, habla de gobernadores de las tinieblas? ¿A quién le toca levantar la voz, clamar, gritar la palabra, enseñar en lo secreto, enseñar en las plazas, en los estadios, en cualquier lugar donde haya una persona que no conozca de Dios? Usted tiene todo el deber y el derecho legal por Jesucristo de hacer esta palabra, porque aquí lo está diciendo, amén. Independientemente que haya principados, como en Colombia. ¿Cuál es el principado de Colombia? El más grande se llama la Reina del Cielo, la Virgen de los 10.000 nombres, pero eso no importa que en cada pueblo le hayan puesto un nombre. No importa que en cada pueblo le hayan clavado el nombre de un santo, que no son más que demonios. Amén. Y ellos gobiernan allí, en esos territorios, hasta tanto que llega un hombre de Dios, ungido por Dios, y habla la palabra. ¿Quiénes son los primeros que van a escuchar tu voz? No es la gente, son los demonios. Son los principados y las potestades. Y usted tiene que hablar, porque cuando usted se levanta en la madrugada tiene que hablar. Amén. Muchas veces entramos y queremos adorar al Señor y hay algo que te espeluca. Pero ahí párese usted, amén. Párese y crea. Crea que ahí en el lugar donde Dios te plantó, el enemigo no puede moverse. Amén. Tiene que irse y tiene que salir de ese lugar. ¿Sí se acuerda cuando Jesús iba por un lugar y los demonios lo veían de lejos? Hey, pero ven acá, si todavía no es tu tiempo. No te vayas a meter con nosotros. No nos vayas a echar para afuera. Y nosotros hoy, 2000 años después, ¿qué le decimos a los enemigos? Tu tiempo en esta vida ya se acabó, ya se terminó. Así que echa para afuera en el nombre de Jesús. No tiene que tener contemplación, ni temor, ni miedo. Si Jesús lo echaba hace 2000 años, nosotros lo vamos a contemplar, lo vamos a cargar, lo vamos a enmarcar. Para afuera, ¿para dónde van? Para afuera. No se detenga, no tenga miedo, no tenga temor. El Señor nos dio su autoridad. Se la pongo de esta manera, como tú eres la esposa, yo soy la esposa. Cuando el marido sale de la casa y la mujer queda y los hijos, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? No los escucho. Entonces nosotros, si somos la esposa de Jesús y Jesús está allá en el cielo, sentado a la derecha del Padre, ¿quién tiene la autoridad aquí? ¿Quién tiene la correa aquí ahora? ¿Quién es el que manda? La iglesia de Jesucristo, amén. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los que mandamos, amén. Y no importa cuántos se metan ahí, para afuera, en el nombre de Jesús. Y de todas maneras están perdidos, puede hacer como quiera, pero están perdidos, amén. Porque cuando lo dice la esposa, esa palabra se cumple y es real y es bendecida, amén. Gloria al Señor. La clave para entender el reino de Dios es Jesucristo, el ungido. Él es la clave a través del cual se dio el cumplimiento de todas las promesas del reino. Él mismo fue ungido para anunciar el mensaje del reino y para establecerlo. ¿Cuántos creen que nosotros podemos establecer el reino? En una iglesia, en una casa, en una empresa, en una familia. ¿Qué es lo que usted necesita para establecer el reino? Fe. Por primero tenemos que creer para poder hacer. La Biblia dice
creí, por lo cual hablé. La persona que habla sin fe, no pasa nada. Pero témale a aquella persona que habla con fe. Cuando la persona habla con fe, se cumple. Se cumple. Cuando la persona habla con fe, se cumple. Porque la palabra no es mentira, la palabra es verdad. La palabra dice, creí, por lo cual hablé. Amén. ¿Cuántos aquí hablan después que creen? Amén. Dígalo por fe, diga amén. Si usted habla sin fe, diga, Señor, yo ahora voy a comenzar a hablar con fe. Porque para que la palabra se cumpla, yo tengo que tener fe. Amén. El reino de Dios es un reino generacional. José tiene 3 generaciones. Entonces, ya el pequeñito, Juan Pablo, tiene que meterlo en los negocios del reino. Así es. Todo el mundo tiene que estar ¿dónde? En el reino. No es posible que tú estés en el reino y tus hijos y tu familia hagan lo que les dé la gana y tus nietos vayan por el otro lado. Amén. Todo el mundo aquí, usted tiene que hacer un pacto con el Señor, ¿verdad? Pues estamos hablando de la revelación del misterio del reino de Dios a través del evangelio. Usted tiene que predicar y predicar y predicar. Y aún si sus hijos no están en la casa, coja y predícale. Háblele a su espíritu en el nombre de Jesús. Yo te hablo a ti con su nombre. Y tú eres de Cristo, amén. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y yo pongo tropiezo en tu vida. Toda incredulidad, toda idolatría, todo aquello que te ha sacado de la palabra de Dios y te ha sacado del evangelio, ahora yo lo reprendo en el nombre de Jesús, amén. Pero póngase firme en eso. Y créalo por fe que Dios lo va a hacer, amén. Porque Dios proclamó que este año sería un año de sanidad y de liberación de muchas familias, amén. Pero tú tienes que creerlo y tienes que poner los nombres de todos tus familiares y orar por ellos en fe, creyendo que ellos se van a convertir a Cristo, amén. Y van a seguir a Jesús. No van a seguir siendo del mundo. El mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Amén. Porque el mundo no es dueño de nada. ¿Cuántos saben eso? Aún todo lo que el mundo tiene lo va a perder. Todo. No hay nadie. O sea, no hay nadie que esté en el mundo que lo que tenga. ¿Sobre qué base lo tiene el mundo? Si no están en la roca que es Jesucristo, ¿dónde están ellos? Están sobre la arena. Y cuando sople el viento y venga el río, ¿qué va a pasar con esa riqueza y todo eso? Se va a ir. Amén. ¿Y quién va a poder tomar todas estas cosas en seguridad sin perder nada? Los hijos de Dios. Los que estemos sobre la roca somos los únicos que podemos tener la seguridad de lo que Dios nos entrega a nosotros. Amén. En Marcos 1:15, ¿qué dice la palabra? Porque el reino de Dios está conectado con el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, anunciamos el reino. Amén. Yo aquí estoy anunciando el reino de Dios. Yo estoy predicando el evangelio de Dios. Pero lo que usted tiene que hacer en su casa, lo que usted tiene que hacer en su oficina, lo que tiene que hacer en la escuela, lo que tiene que hacer en el consultorio, lo que tiene que hacer donde usted se mueva, ¿qué es? Predicar el evangelio. Hablar la palabra. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esa palabra tiene poder. Cuando tú le dices esa palabra a un inconverso, tiembla. Y muchas veces la gente se puede ir en llanto de una vez. Arrepiéntete, porque tú no sabes si te van a cortar hoy. Si esta noche misma te cortan. No le estamos diciendo la muerte a nadie, ¿verdad? Pero le estamos anunciando. Porque hay gente que uno no le habla nada. El vecino del apartamento no le dice nada y cuando viene a ver, el vecino que pasó, se murió. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Si lo tenías ahí de papayita, la sangre va a caer en la cabeza. Porque se perdió esa alma. Porque los cristianos se callan. Los cristianos tienen temor, tienen miedo. Cuán hermosa, dice Isaías 52:7, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión,
Tu Dios reina hoy. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Aleluya. En el Salmo 47:8 dice: Dios reina sobre las naciones y está sentado en su santo trono. El reino de Dios no es como la tierra prometida de Israel. La tierra prometida de Israel tiene una delimitación. Más o menos los que han ido por allá y la información que uno tiene es que eso tal vez sea como 2 departamentos de la costa. O sea, con respecto a Colombia, ¿sería cuánto, José? Si Colombia tiene 33 departamentos, sería una 15ª parte. Pequeño. Pero en cambio el reino de Dios, en palabra que Dios le dijo a Abraham, sería sobre todas las naciones. A Abraham Dios le dio 2 promesas. Una le dijo: en ti serán benditas, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Diga Jesucristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham? En Jesucristo son bendecidas todas las familias. Todas las familias que están aquí ya están bendecidas. Pero también le dijo el Señor a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque todas las naciones, en todas las naciones, y Jesús lo dijo en Mateo 28, y aquí terminamos, dijo: id por todo el mundo. En otra versión dice: vayan a todas las naciones y prediquen. ¿Qué van a predicar? Este evangelio a toda criatura. Y después dice: y bautícelos. ¿En el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No el bautismo de los chiquiticos, de los infantes, ¿verdad? Que los ponen a llorar con el agua fría, sino el bautismo consciente suyo y mío. Entre otras cosas, vamos a anunciar un bautismo porque hay bastante gente nueva acá. Los que no se hayan bautizado van a levantar sus manos. En las próximas semanas vamos a hacer eso y vamos a prepararlo. Amén. Porque una señal de la obediencia es el bautismo. Póngase de pie ahora. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te queremos dar gracias muy especialmente por este día. Viernes. Tal vez estamos a menos de menos de 40 horas de que Colombia tome una decisión trascendental. Y como nunca, Señor, tú has hablado, tus profetas han hablado, y muchos hombres han vociferado, pero la iglesia que conoce a su rey, que conoce a su Señor, que ama a su Señor, es como la mujer de la casa. ¿A quién va a escuchar la mujer? ¿Al vecino o a su marido? ¿A quién escucha la mujer? ¿Al vecino o a su marido? A su marido. El vecino puede decir misa, puede cantar, puede hacer lo que quiera, pero es el vecino. A quien tiene que pararle bola a la mujer, ¿a quién? A su marido. ¿Y a quién tiene que pararle bola el marido? A la vecina, diga, a su esposa, a su mujer. Amén. Por eso yo anoté en mi WhatsApp a muchos pastores y a muchos hermanos: cuando Dios habla una palabra profética como la que Dios dio aquí en Colombia, los hombres se tienen que callar. ¿Por qué? Porque es un pecado cuando Dios habla que el hombre siga hablando en contra. O sea, una tosudez. Es una ignorancia hablar en contra de lo que Dios dijo. ¿Cuántos creen esto? ¿Están de acuerdo conmigo? Y Dios, cuando iniciamos el año, que no teníamos por ahí ninguna visión de lo que iba a pasar políticamente en Colombia, Dios ha traído una palabra, no solamente para Colombia, sino para toda la tierra, en que en estos 7 años, Él haría y se movería de una manera tan sobrenatural para que la palabra de Dios se extendiera a toda la tierra. Y aún dijo que levantaría, yo le estoy diciendo a mis hijos eso, aquí habrá ya no congresos de alabanza, no habrá conciertos de alabanza. Literalmente, como ha pasado en otras naciones,
se levantará una alabanza que fácilmente puede ir 300,000, 500,000 personas a alabar, inclusive toda una noche o todos 2 días o 3 días al Señor. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios para Colombia y es la voluntad de Dios para esta tierra. Y no habrá nadie que se oponga ni se interponga. Amén. Cuando Dios en Israel, lo que hemos estudiado de los gigantes, cuando los gigantes se ponían en el medio, por aquí no van a pasar, ¿qué hacía Dios? Esta se llama el puño de Dios, ¿verdad? El puño de la diestra de Dios. Puede ser el gigante que sea, pero si Dios nada más medio lo toca, ni siquiera va a hacer un monazo sobre la cabeza. Dios no necesita pegarle un golpe tan fuerte, porque no resistiría el hombre. Pero de que lo acaba, lo acaba. Toda oposición se cae y se pulveriza. Amén. Y la fe que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios y como guerreros es que nosotros estamos embarcados en el carro de la victoria, en el carro del ganador. Y el domingo todo el que tiene que ejercer su deber como colombiano de elegir. Ahora ya no hay 5. ¿Cuántos hay ahora? 2 y en blanco. Pero Dios ya habló, Dios ya dijo, y usted decide, usted camina. Pero te voy a decir algo, de que la palabra de Dios se va a predicar, y aún después, el lunes 18 cuando vengamos aquí, va a haber un incremento de los milagros y de la predicación de la palabra de Dios como nunca había pasado en Colombia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Te bendecimos, Dios. Y glorificamos tu nombre, Jesús. Gracias, Dios, por llamarnos. Gracias por escogernos. Gracias por darnos la asignación, la tarea de levantar tu palabra, Señor, y de convertirnos en antorchas de fuego en esta tierra, Señor. Y gracias por escogernos para traer tu luz en medio de la oscuridad de tantas y tantas familias y de tanta gente, Señor. Pero que todas estas familias ahora vivan en la luz de Cristo Jesús. Vivan en la salvación de Cristo Jesús. Vivan en el reino que Cristo Jesús prometió y habló y dijo. Amén. Y que es un entrenamiento para lo que vendrá posteriormente cuando el Señor se manifieste aquí nuevamente en carne, viniendo por su iglesia en el arrebatamiento. Amén. Porque todo eso lo creemos nosotros. Creemos que el Señor está preparando una iglesia. Por eso yo decía, la iglesia, entiéndalo bien, hermano, la iglesia de Jesucristo únicamente se arrodilla delante de quién, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no nos arrodillamos delante de ningún hombre. Amén. Ni menos delante de ningún demonio. Amén. Porque fuimos llamados a levantar el nombre del Señor. Hoy los bendigo con toda bendición del cielo. Que Dios siga guardando cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven de esta casa y toda la iglesia, porque todos los días usted también, cuando se levanta y bendice Israel, diga: bendigo la iglesia del Señor en toda la tierra. Trae sabiduría, trae fuerza, trae poder, trae recursos, trae unción, Señor, sobre tu iglesia. Porque a nosotros nos toca este trabajo y nos toca esta tarea, pero usted tiene que orar, usted se tiene que